Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, acá Tranquilo, estamos. Qué semanita. Bueno, en pleno crecimiento, estamos muy fuertes, estamos creciendo. Una crisis de crecimiento, dijo el presidente. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Así es. Crecemos demasiado. Demasiado fuerte. Uh-huh. Bueno, eso según el presidente, en realidad hay algo, hay media verdad en esa cuestión, ¿no? De que cuando la Argentina crece durante mucho tiempo, empieza a faltarle dólares. El tema es si es este el escenario ese, ¿no? En donde la Argentina está creciendo tan fuerte como dice el presidente. Sí, el tema es que, primero, Argentina no está en un pico histórico de crecimiento. Es decir, viene después de un decrecimiento grande recuperando terreno. Es decir, que tiene capacidad instalada y tiene potencialidad para recuperar camino en el crecimiento económico. Pero además, en el caso de que sea tan fuerte el crecimiento, lo que falló fue la previsión del gobierno. Por ejemplo, con el gasoil. Sí. Si había perspectivas de un crecimiento económico y por lo tanto mayor necesidad de uso de la energía, bueno, debió prever esa mayor necesidad de uso de la energía y por lo tanto llevar adelante los instrumentos necesarios, ¿no? Sí. Le venían advirtiendo hacía mucho que iba a faltar el gasoil. Bueno, de hecho, recordamos, la última semana de marzo, que parece una eternidad ya, sí. Empezó el sur cordobés con el faltante de gasoil y fue la primera luz de alerta en esa materia. Después, bueno, todos miraban el sur cordobés y decían, ¿qué pasa que ahí falta gasoil? Bueno, después empezó a faltar en muchos otros lugares. El mes pasado se centró muy fuerte en el norte argentino. Hoy, prácticamente en todo el país, hay algún grado de escasez mayor o menor de gasoil en los surtidores, ¿no? Bueno, y para cuidar los dólares, la medida que tomó el gobierno fue limitar las importaciones, que eso tiene efecto muy fuerte en la industria, porque no es que todos los componentes se fabrican en el país, se importa, esos componentes se utilizan para el producto terminado y después se exporta. Eso está teniendo ya consecuencias en muchas industrias que están advirtiendo. Vamos a hablar de este tema con el ministro de Industria y Comercio de la provincia, Eduardo Castelo, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, gracias por atendernos, ministro. ¿Cómo recibieron esta noticia, esta decisión del Gobierno Nacional de limitar las importaciones y qué efecto puede tener en la industria cordobesa, ¿no? Bueno, creo que el resumen lo hacías vos recién, ¿no? Creo que compartimos absolutamente lo que decías. Nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Energía, con el presidente de la UIC de Córdoba, con el ministro de Agricultura de la provincia cuando fuimos a Buenos Aires y justo les decíamos esto que ustedes estaban planteando, es decir, la escasez que se estaba produciendo en el gas, el aumento de los precios, de los costos y la reducción ostensible del gasoil. Pero yo creo que además del análisis que comparto absolutamente en su totalidad de lo que vos decías, hay un tema que no tiene que ver con la coyuntura, pero tiene que ver con una decisión estructural que no se tomó en la Argentina en los últimos 5 años. Llegamos a esta instancia por la necesidad de divisas, por la falta de divisas, cuando tenemos que pagar muy caro el gas y cuando somos el país que justamente tenemos la segunda reserva de gas más importante del mundo, tenemos la cuarta reserva de petróleo y tenemos la segunda reserva de litio, y esto marca con claridad la inoperancia, la falta de decisiones políticas que se ha tenido en los últimos 5 años para hacer obras estructurales como un gasoducto de solo 600 kilómetros. Recordemos que Córdoba se ha hecho en estos últimos 6 años 3.000 kilómetros de gasoducto. Y eso te das cuenta que hoy estaríamos exportando gas cuando en realidad tenemos que terminar importando. Y también otra medida de sentido común sería elevar los cortes de biocombustible, algo que Córdoba y el Gabinete Productivo viene planteando con el gobernador Schiaretti a la cabeza hace mucho tiempo y todos los sectores productivos de Córdoba, de dar paso a los biocombustibles como hacen otros países como Brasil, que nos permitirían que hoy tuviéramos gasoil en la Argentina. Ministro, ¿se han comunicado a la cartera empresarios de Córdoba señalando algún tipo de dificultad en las últimas horas a partir de esta medida del Gobierno Nacional? Nosotros tenemos reuniones permanentes porque tanto las distintas cámaras como en la misma Unión Industrial de Córdoba tenemos un sistema de articulación con el Ministerio que nos ha permitido aún en pandemia decidir de manera conjunta todas las acciones a emprender. Entonces, permanentemente estamos trabajando juntos
y sí, por supuesto que nos está afectando, todavía no en la medida de lo que entendemos va a afectar, porque acá hay un combo muy difícil de resolver, la carencia de dólares, establecer restricciones que vamos a tenerlas por lo que dice el Banco Central por 90 días, y como vos dijiste en el análisis, esto impacta en todo lo que son aquellas importaciones que llamamos importaciones medias, que van a las cadenas de valor y que son procesadas para luego industrializarlas y exportarlas o venderlas en el mercado interno. Entonces, esto va a traer faltantes y está trayendo faltantes en algunas líneas que tienen que ver con la industria automotriz, la industria autopartista, todo lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola y distintas cadenas de valor de Córdoba. Y en un momento en donde las pymes cordobesas estaban marcando un crecimiento importante, como se da en otros sectores del país, y esto nos impacta muy duro. Ministro, preocupa, usted dice que no se ha visto todavía en toda su dimensión el impacto de esta decisión, ¿preocupa tanto en la actividad como en la sostenibilidad por ahí del empleo? Bueno, nosotros tenemos una gran responsabilidad por parte de los empresarios cordobeses que aún en la pandemia siempre cuidaron el empleo como un eje central del desarrollo humano que tienen las pymes cordobesas. Pero por supuesto que también siempre preocupa porque entendemos que hay que evitar la ruptura de los procesos productivos y la verdad que cuando estamos justo planteando la internacionalización de las pymes cordobesas, estamos haciendo acciones tanto con el Banco de Córdoba, con el Pro Córdoba, con las organizaciones vinculadas a los sectores privados de Córdoba, aparecen este tipo de medidas macroeconómicas que nos impactan de lleno, ¿no? Así que en eso nos genera mucha incertidumbre y estamos convencidos de que vamos a tener que salir porque sin duda que no queremos evitar esto que usted pregunta, ¿no? Es decir, si llegamos a la instancia de que afecte el empleo, realmente la situación va a ser de una problemática social importante. Ministro, ¿tuvieron algún tipo de respuesta de por qué se demora tanto una solución al faltante de gasoil? Aquí contábamos este faltante de gasoil, la primera señal de alerta de todo el país fue aquí en el sur de Córdoba, ¿no? Donde empezó a faltar a fines de marzo, primera semana de abril, después lo vimos extenderse a gran parte de la Argentina. ¿Por qué desde entonces hasta aquí no hubo ningún tipo de solución a nivel nacional? Hay una serie de asimetrías que no se han corregido en los últimos años en la Argentina. Uno tiene que ver con que el faltante siempre es en el interior. Si usted se fija, no hay faltante en Capital Federal, donde además el costo del combustible, tanto de las naftas como del gasoil, siempre va para un 15% menos que el interior de la Argentina. Este es un tema, es la inequidad que tiene hoy la Argentina cuando el 56% de toda la producción la maneja YPF, que está coordinada por el Estado Nacional. Hay una inequidad concreta. El segundo tema tiene que ver con cómo funcionan las petroleras, con la necesidad de aumentar los precios y el lobby que hacen para que no tengamos el uso de los biocombustibles, el faltante que hay también en materia de un desarrollo inequitativo en cuanto a la matriz energética. Si usted se fija, muchas centrales, inclusive las que están en Córdoba, que son operadas tanto a veces por empresas privadas o otras por las distribuidoras de energías de Córdoba, se fija que están asistidas por el gasoil, por ejemplo. Claro. Y el caso de Villa María, le doy el caso que conozco, hay una planta que genera energía y que todos los días llegan 100 camiones de gasoil. Bueno, esos camiones de gasoil faltan en algún lado, pero esto es parte de la falta de toma de decisiones que genera inequidad y asimetría en la Argentina. Usted decía recién que las industrias cordobesas, que las pymes estaban en un proceso de recuperación, de crecimiento. ¿Teme que este tipo de decisiones y estas restricciones en la provisión de insumos impacten en este crecimiento, lo ralenticen, lo frenen? Sí, creo que sí, estamos preocupados por eso. Podría decirle que espero que no, pero yo creo que sí, porque ya hay un montón de factores que tienen que ver con los componentes macroeconómicos que ya inciden en la microeconomía. Si bien los sectores de Córdoba son muy dinámicos, la industria automotriz está creciendo,
Fíjense que en el caso de la industria automotriz, autopartista de Córdoba y la Argentina, siempre requerían divisas. Bueno, esto no ocurre ya desde hace un año. De las 5 o 6 mil millones de dólares que requerían de divisas por año, ahora solo requieren 500 millones, por lo menos hasta hoy ese es el monto, pero resulta que la energía estamos alrededor de 3, 5, 6 mil millones de dólares. Bueno, esto es parte de la falta de decisiones estructurales que tiene la política argentina de los últimos años, donde por no tomar decisiones como los gasoductos, como reinvertir, por ejemplo, en la posibilidad de que nosotros desarrollemos los combustibles en Argentina, busquemos alternativas de combustibles sustentables como los biocombustibles. Son decisiones que pueden llevar no más de una hora, decidir aquellos que son responsables de conducir la Argentina. Por último, ministro, habló de la cuestión energética y estamos hablando de industria. ¿Qué sabe del impacto que puede llegar a tener en el sector el ajuste tarifario? Bueno, también ahí aparecen asimetrías, ¿no? Los ajustes tarifarios en relación al aumento que se da de la inflación no alcanzan a resolver el problema de los déficits que tiene la Argentina, pero sí tiene un impacto social muy fuerte y tiene un impacto productivo también. Entonces, al no tener una política de desarrollo productivo bien clara de saber a dónde ir, es muy difícil porque la matriz energética sufre las mismas variables contradictorias para el sector. En eso nos preocupa muchísimo, por eso insistimos en el cambio de matriz energética en la Argentina. Tenemos que ir al uso de los motores flex, que hacemos en Córdoba y que no podemos usar en la Argentina, que le vendemos el 50% de toda nuestra producción de automóviles flex, se la vendemos a Brasil y resulta que se dan estas contradicciones. Creo que, reitero, hace falta un plan de desarrollo productivo, tener claro dónde ir, corregir las asimetrías que no son de difícil solución y de esa manera empezar a concentrarnos en cómo bajamos la inflación, que es sin duda uno de los fenómenos que también nos afecta de lleno a todo el desarrollo productivo de Córdoba. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. Un gusto. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy amable. Hasta luego. El ministro de Comercio e Industria y Minería de la provincia, Eduardo Castelo, revisando las consecuencias que está teniendo ya en la industria cordobesa esta decisión del gobierno nacional de limitar las importaciones, una decisión tomada entre la espada y la pared, ¿no? Porque se le estaban yendo los dólares del Banco Central y, según dijo Miguel Pese, fue para evitar una devaluación brusca del peso. Bueno, pero está teniendo estas consecuencias que relataba Eduardo Castelo. Así es. Bueno, hay sectores del oficialismo celebrando que a partir de esta medida el Banco Central está comprando todos los días dólares. Muchos. Se está haciendo de muchos dólares, claro, pisando las importaciones, ¿no? En algún momento esa situación se va a tener que normalizar. Hoy fue otro día de compras de más de 500 millones de dólares del Banco Central. Ayer fueron también 560 millones. Viene en una dinámica que le ha permitido anunciar al Banco Central que se cumplió la meta que tenía con el Fondo Monetario Internacional de acumulación de reservas. Bueno, el costo es ¿no? Limitar abruptamente las importaciones para que el Banco Central se fortalezca. Las consecuencias recién están empezando a verse y van a ser cada vez más profundas. Así es. Vamos a los auspicios y ya regresamos. Presentan